Por regla general, tú no eres alimento de los tiburones. Normalmente no se produce un ataque automático de ¡fua! Hay como pasos. Hay tiburones que pueden hacer menos pasos, pero yo siempre estoy mirando todo el rato a mi alrededor. Una experiencia así te cambia la vida. Charly Sarri, bienvenido. Soy cofundador de una asociación de investigación de tiburones pelágicos de alta mar. Organizo safaris de buceo. Esto no es una montaña rusa, ¿sabes? En plan, hay siempre un factor de riesgo. Un influencer que se tira, se mete justo donde está el tiburón y le mete de lleno encima. El tiburón acaba teniendo una respuesta aversiva, pero no porque el tiburón sea un mamón, es porque tú te lo has buscado. Y que quizá ese animal prefiera vivir 3 meses en la libertad, aunque luego muera, que vivir 5 años más en una piscina. Y eso que hay delfines que han sufrido depresiones puras de darse golpes contra el cristal. Pues los bañistas allí lo que hacen es meterse y veías vídeos de la gente intentando coger los tiburones de la cola, tiburones que son grandotes, que podrían matarte. Es cero broma, yo se lo digo a los clientes, muchas veces ellos pasan del miedo a como paz, ¿no? De no me ha hecho nada, ya me relajo, buceo, sigo al tiburón, es como, amigo. Bueno, pues otro capítulo más de Soy Fo Podcast. En esta ocasión ha venido a visitarnos a un lugar que nunca hemos grabado y que yo creo que no hemos podido elegir mejor spot. Tenemos el mar detrás, yo creo que muchos ya saben con quién estamos y creo que nadie mejor que él conoce los espacios y lo que hay más allá y al fondo y sobre todo en las profundidades que nuestro invitado de hoy, Charly Sarri, bienvenido. Muchas gracias por invitarme con esta super vista, quitando el ferry que lleva ahí Lleva un rato. anclado meses, ya es parte del paisaje de Málaga, ¿Y pero lleva ahí mucho tiempo o qué? lleva meses. Yo no sé si era que estaban de prueba y no pagaban atraque de amarre y todo el rollo, pero los ferries ya entrando ahí en activismo son de los que más contaminan el planeta, tío. Pero, o sea, ¿de qué actividad desempeña? ¿Lo sabe o sea, Bueno, ese es un ferry de crucero de personas, pero está de sí? mantenimiento y no sé cuánto, y creo que era así. Salió en el sur, me parece típico de lo que todos los malagueños preguntan, ¿qué hace el ferry de, creo que era de Virgin, de la compañía? Y, pero bueno, eso es un emisor de CO2 ultra potente y nada sostenible. Ahora nos meteremos en un poco así polémica de lo que, del tema este que ha salido, pero me gustaría que antes nos contase primero quién eres y a qué te dedicas, por ponernos un poco en situación y que los invitados te conozcan. Pues, soy Charly Sarria, estudié Ciencias Ambientales en la Universidad de Málaga y luego hice el máster de Biología Marina en Tenerife. Soy cofundador de una asociación de investigación de tiburones pelágicos de alta mar y luego hago más cosas. O sea, ya hay como que multidisciplina, también hago expediciones de buceo por el planeta, organizo safaris de buceo, también desde hace un par de años le doy a la música electrónica también como DJ uniendo visuales del mar. Entonces, bueno, un poco la simulación, lo que cada día... Hace poquitas cosas, resumiendo, vaya, por lo que Sí, veo, pero pero, siempre, pero siempre siempre, vincula a la naturaleza y claro, al mar sobre todo. siempre en base al mar. Bueno, es verdad que hemos venido a un sitio emblemático, pero me gustaría antes que nos contases, ya que has dicho que, bueno, que eres especialista en tiburones y en manta, me gustaría que nos contases por qué te encanta lo que haces, o sea, por qué te gusta ese mundo que mucha gente a lo mejor lo ve, pero realmente nunca lo ha indagado y nunca lo va a indagar, porque Ujú. es complejo, digamos. ¿Con los tiburones o con el mar en sí te refieres? Yo, o sea, tú eres especialista en tiburones, pero es verdad que el Sí, mar en sí he visto no todo. lo conoce la gente al uso, solo por los profesionales que lo Mm. documentan, digamos. Yo, bueno, desde chico me atraía muchísimo el mar o la naturaleza en sí y yo veía todos los documentales de National Geographic, me los ponía mi padre, mi tío era instructor de buceo, buceaba con él y como que todo fue muy progresivo, muy orgánico y me hizo normalizar el mar, sentirme familiarizado con él y no tenerle ese miedo quizá, pero sí siempre respeto y querer indagar. Creo que también hay algo innato, quizá en el alma de cada uno que tira para un lado o para otro. Pero en mi caso fue muy natural y me mantiene siendo eso, como ese niño interior siempre estaba vivo. Y en el mar estoy muy presente y doy gracias a Dios que mi oficina sea la naturaleza normalmente, que también hay que hacer mucho ordenador e informes, pero el mar para mí es todo. ¿Y por qué los tiburones? O sea, ¿por qué dentro del mundo del mar el animal que te llama más la atención o el animal que a ti te sorprende más? ¿Por qué es el tiburón? Yo empecé con el morbo de todo el mundo, de las pelis de tiburón come humano y tal.
Y conforme fui indagando sobre él, leyendo más artículos científicos, comprando libros y tal, me di cuenta que era un animal fascinante, que hay muchas especies muy distintas, cada una con su método de predación totalmente diferente y que hacían un papel muy importante en el ecosistema marino, como reguladores de la cadena trófica, que son un océano sano, un océano con tiburones, ¿no? Siempre decimos. Entonces eso fue como efecto dominó. Uno fue llegando a otro, ves que llevan evolucionando millones de años y que son chulísimos y muy importantes. Que obviamente hay un riesgo y son grandes depredadores y a veces, por desgracia, colisiona la interacción humana con el tiburón y ocurren desgracias, pero que por la regla general no somos nunca el plato del tiburón y que son súper chulos. Imagino que una persona como tú que ama lo que estamos hablando, eh, amas Málaga, pero no tengo como un poco de rabia que a lo mejor el mar en el que nos encontramos no es donde tu pasión se puede encontrar al 100%, o sí estás disfrutando incluso de ese mundo Ujú. en el Mediterráneo, digamos. Para mí eso ha ido como cambiando. Primero uno siempre mira para afuera y te centra eso, si Maldivas, que si las paradisíacas. Y te das cuenta que el Mediterráneo, conforme lo estudias, es un mar único, tiene un número de especies únicas de endemismo en proporción altísimo y que hay una especie fascinante, pero también a la vez el mar más contaminado, incluso por plástico del planeta. La sobrepesca que hay aquí es brutal, los sectores pesqueros están sobreexplotados, el pescado que consumimos, normalmente ya los chiringuitos no es ni de aquí, es todo congelado, viene de otros lados, más del 80% muchas veces. Entonces tienes como una dualidad entre se está degradando y quiero protegerlo. ¿Y por qué lo quiero proteger? Por todas las maravillas que hay aquí, ¿no? Entonces yo ahora estoy plenamente cada vez más enamorado de mi tierra, de Andalucía, de mis costas, y lo que más quiero es preservarla y conservarla y hacer todo lo que pueda por ella. Y más que nada, si esta situación en la que estamos tiene solución y sobre todo quién la tiene. Ujú. Pues al final siempre recae en la flota de grandes escalas, ¿no? O sea, la pesca industrial con esas tecnologías cada vez más grandes pueden esquilmar los fondos en cero coma, por así decirlo. Entonces, al final pagan justo porque pescadores muchas veces, la gente que hace pesca artesanal, pesca de subsistencia, para él, para su familia, para su pueblo, son los que más perjudicados se ven porque no quedan pescados por esas grandes flotas que tienen una eficacia increíble, ¿no? Pesca muy destructiva como la pesca de arrastre, de fondo, una pesca que no es nada selectiva, que tiene un bycatch, se llama la pesca accidental, ¿no? Lo que tú no consumes a veces hasta del 99%. Ojo, para coger la gamba que te come, que está tan buena, pues resulta que han matado pues muchos peces, pueden llegar cetáceos, pueden destruir, por ejemplo, ecosistemas coralígenos, de praderas de posidonia, que son plantas marinas muy importantes, y eso, aunque esté regulado parcialmente muchas veces, porque a día de hoy se puede hacer pesca de arrastre de fondo en áreas marinas protegidas. Entonces, como de qué sentido tiene, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que fomentar lo que se llama el efecto reserva. Hay zonas que están prohibidas a la pesca, dentro de esa zona no se pesca, la vida prolifera y sale fuera. Y en esa zona de fuera es donde se pesca. Entonces se fomenta una economía local, una economía circular y que al final todo el mundo esté contento, tanto los pescadores de la zona como, por ejemplo, el ecoturismo y los buceos que puedan ir a esa zona a bucear porque está llena de vida. ¿Y hay alguien que mira por ello o que está mirando por ello? Bueno, obviamente, o sea, hay legislación, tanto europea, nacional, etcétera, pero también hay muchos conflictos de intereses, hay lobbies pesqueros muy grandes, al final la pesca, incluso la acuicultura a día de hoy, ¿no? Sustenta a muchas personas, pero también, igual que yo te puedo decir que hay, no sé, artículos científicos que dicen que esta especie está en peligro, hay biólogos pesqueros contratados por los grandes lobbies también que pueden decirte que no hay otro suficiente y que deberíamos seguir explotando esto porque no hay ninguna alarma. Claro. Ese es el problema, ¿no? Que no es tan fácil. Cuanto más grande a nivel legislación y más abarque de nacional, etcétera, más tediosos son todos los papeles y todos los conflictos que hay. Entonces no es sencillo. Yo creo que deberíamos llegar a eso, una restricción, pero no por pensar en el mañana. Si tú quieres un desarrollo sostenible, sin dejarnos de términos, yo que sé, como utópicos, pero lo que tenemos que hacer es pescar por hoy para mañana, para que nuestros hijos también tengan y no pensar solo yo pesco hoy porque por desgracia, mejor mi familia no tengo dinero y si no pesco hoy, pues mañana no puedo llevar nada.
¿Tú crees que puede ser que nos dé la sensación que a lo mejor el mar es tan grande, que es como que lo que hay dentro es infinito? O sea, como que nunca se va a acabar. Y yo creo que a lo mejor porque realmente no lo percibimos. Ujú. ¿Puede ser? Yo creo que de cara al ciudadano sí, igual que la basura, ¿no? El mar se usaba como sumidero de residuos de los barcos, como de, pues esto es un pozo sin fondo. Y luego hemos visto estudios desde los plásticos, ¿no? Que están ya en todos lados presentes, de igual a la playa que te vaya de la isla más pura del mundo, cómo eso afecta, cómo llega a los peces que consumimos. Entonces creo que sí puede haber un desconocimiento por parte del ciudadano, pero por parte de las instituciones, políticos, etcétera, sí existen un conocimiento sólido, diría yo, que te avala que hay que proteger las cosas. Porque luego no vale sacar pecho de mi tierra, mira qué bonito, mirar mis delfines y mis ballenas, cuando tú mismo estás permitiendo que se explote ese recurso de una manera no sostenible y acabemos degradando el entorno. Y no es un poco el mar a lo mejor el olvidado, o sea, como que, bueno, hablo de animalistas o gente que realmente persigue, un poco, pues eso, digamos, la caza, bueno, los toros, todo lo que en realidad se ve que no se está haciendo un buen trato al animal, que no deja de ser alguien como nosotros, digamos, pero luego en el mar a lo mejor como que nos hemos olvidado un poco. ¿No crees que a lo mejor puede ser la sensación de que por el mero hecho de ser, digamos, un animal grande o que realmente, tiene unos rasgos que a la gente le llaman la atención? Es como por ese sufrimos, pero por el otro no luchamos. Sí, nosotros, el ser humano, tiende a empatizar con aquello que sea más sintiente o más doméstico muchas veces, ¿no? Quizás en el mar con el que más se empatiza son con los delfines, por ejemplo, o las ballenas, que son mamíferos, son cetáceos, sienten, pueden tener hasta depresión, menopausia. Entonces, bueno, sí lo veo así. Con los peces quizás un pez pues no te da, no empatiza, pero bueno, creo que el mar cada vez está más de moda. Cada vez hay más viajes, la gente está empezando a bucear mucho más. Gente que nunca la había traído, te lo ves de tío, he ido a Maldivas y acabé haciendo un buceo con botella y me ha flipado y me ha sacado el curso. Creo que poco a poco se está viendo una red de conciencia más grande y la cuestión es que vaya acorde a los tiempos que estamos, ¿no? Y sobre todo, si la gente que tiene que legislar y proteger no es consciente, ¿cómo va a proteger algo que él mismo no conoce y no quiere amar, ¿no? Claro. Eso es lo más complicado. O sea, entonces, por lo que me dices, comparte al 100% ese tipo de viajes y ese tipo de experiencias en los cuales se busca conocer el mundo animal, ¿no? 100%. O sea, para mí como divulgador, si yo no te enseño lo que estás viendo, si solamente te digo, mira, Ricky, ahí hay una manta, qué chula. Y tú dices, wow, muy guapo, tengo un vídeo. Pero si te digo, esta manta está en peligro crítico de extinción a nivel mundial, solo tiene una cría cada 2 años, tiene un periodo de gestación súper lento, por eso si se pesca es muy complicado que la especie prolifere, tiene un valor añadido. Entonces tú eres consciente de lo que estás viendo y aumenta. Es como un tesoro. Y dices tú, wow, vaya experiencia, qué locura, quiero compartirlo con el resto de gente y quiero que la gente sepa que esto es difícil de ver y que está muy en peligro. Esa es la clave. ¿Tú crees que hoy en día se sienten, o sea, los animales marinos se sienten un poco como que hay gente entrando en su hábitat natural? Porque en el día a día ellos no están acostumbrados a vernos dentro del mar. ¿Tú crees que ellos rechazan la visita del ser humano? Bueno, yo creo que como cualquier animal salvaje, hay una parte de instinto sobre todo y creo que habrá algunos que sí pueden rechazar. De hecho, hay peces o animales más esquivos, ¿no? Pero posiblemente sea la primera vez que te ven. Hay veces que hemos visto Porque nosotros lo tiburones. rechazamos, o sea, Sí, viene un sí. perro corriendo Bueno, hacia y hay ti, un tú, lenguaje corporal que hay especies que es más fácil reconocerlo, otras que no. A lo mejor con un sargo tú no sabes si el pez huye porque, pero a lo mejor con un tiburón sí sabes si ese tiburón está más agresivo, está más dominante, está curioso, o los cetáceos son los primeros que tú sabes si vienes a la proa del barco a surfear y jugar con la proa, o ves como a lo mejor la madre está con las crías y directamente cuando tú vas en su dirección cambia la dirección compuesta. Entonces como de dame espacio, ¿no? O mueven la aleta, la caudal y hacen como splashes. Eso puede significar de estrés de hasta aquí no quiero que te acerques, ¿no? claro. Hay animales más fáciles de interpretarlo y otros que no hay sonidos, no hay movimientos tan bruscos que quizás dices tú, no sé qué está pasando. O sea, que digamos, los peces, digamos, son mucho más difíciles de comprender y mucho más difíciles de analizar. ¿Puede ser a lo mejor también que estemos estudiándolos menos? O Bueno, es que yo creo que ahí ya entra una parte más complicada que es algo un poco metafísico de cuánto es sintiente un animal en función de un poco especista, ¿no? Si tiene sistema nervioso, si tiene un cerebro desarrollado, si no lo tiene, el pulpo siente, no siente, si tiene neurotransmisores de dolor, de estrés.
Ahí ya abre un campo que hay biólogos quizás más reticentes, otros que sí son más abiertos desde un plano más holístico, por así decirlo. Entonces yo creo que mm, dentro de que ya puedes decir, oye, para mí los peces es un recurso, por ejemplo, de consumo, hacerlo con ética, ¿no? Igual que hay aborígenes en la Polinesia que siguen a lo mejor cazando ballenas, pero lo hacen de una manera sagrada, respetando el stock, nunca había disminución y para ello es algo pulcro que Y, se lleva haciendo igual durante décadas, décadas o siglos, ¿no? y para alimentarse, Claro, sí, solamente a lo mejor hay trueque entre las poblaciones locales de indígenas de montaña que dan fruta y verdura y ellos dan pescado, por ejemplo. pura supervivencia. Claro, entonces quizás desde un mundo más occidental choca, pero hay que buscar, para mí a veces entre blanco y negro hay grises, ¿no? Volviendo al tema del comportamiento de peces, si huyen, si se sienten desplazados, para mí siempre la mejor interacción es una interacción neutra en la que el animal se acerque a ti. Tú respetas su distancia y si él quiere acercarse, es una tortuga, un cetáceo, un tiburón, una manta, él venga, curiosee y cuando él quiera se vaya. Si tú persigues al animal, seguramente tenga un encuentro no grato. Pero a mí me ha costado vivir eso dentro de los animales que yo estoy acostumbrado a ver en el mar. O sea, yo nunca he vivido esa experiencia, al revés. Yo siempre he sentido rechazo por todos los que he visto, digamos. No sé si es por ese tipo de movimientos que yo hago, a lo mejor que no están controlados en la forma de bucear o en la forma en la que estoy, pero es verdad que también es verdad que no he buceado con el tipo de animales que tú buceas, ¿sabes? Pero tampoco sé si estaría preparado para que se me ponga un delfín al lado o para que una tortuga venga a visitar, ¿eh? Tienes que Pero vivirlo, porque normalmente la gente pasa del miedo a una paz muy rápida, ¿no? Es como de, wow, lo que me estaba perdiendo y cuando ves que un animal tan grande viene simplemente a curiosearte sin ningún tipo de agresividad ni nada y disfruta de una experiencia así, te cambia la vida. O sea, es algo casi espiritual para mí y de momento presente muy grande. ¿tú crees que ellos también, sienten eso? O sea, ¿tú crees que ellos se acercan a ti porque realmente quieren vivir la experiencia? Por supuesto. O sea, depende, por ejemplo, los cetáceos, delfines, ballenas y tal, son inteligentísimos. O sea, tienen una empatía enorme. Ellos juegan, disfrutan. Incluso hay vídeos registrados de los delfines colocándose con los peces globo que tienen una toxina. Parece que lo usan por diversión. Se frotan con los corales porque tienen propiedades antibactericidas, antifúngicas y son capaces de conocerlo, de empatizar entre las crías. Ves cómo socializan, se divierten, saltan porque les apetece, porque están aprendiendo. Son al Fuerte. final, tienen un cerebro muy, muy grande y son increíbles. Entonces, para mí, por ejemplo, siempre he sido defensor de que un cetáceo no debe estar en cautividad. O sea, y aquí en Málaga tenemos varios delfinarios y entidades grandes en España que tienen, y nunca será vida para un animal tan inteligente que migra miles de kilómetros y que va con familia a estar confinado en una piscina el resto de su vida. ¿Crees que incluso si nace en ese hábitat se siente afectado? O sea, si Ahora, no por si ejemplo, no conoce lo que hay afuera y nace en el hábitat en el que se va a desarrollar y va a vivir, yo ¿crees que diría que sigue sí, que hay siendo? una parte, al final es como si tú naces en una celda, ¿no? O sea, quizás lo tienes como intrínseco, pero tu instinto natural como animal te está pidiendo una serie de cosas, ¿no? Como hasta nuestros perros todavía se enroscan como si fuesen los lobos, ¿no? Y tienen vestigios de ese comportamiento. Entonces lo que se trata, por ejemplo, es, ojalá no haya, ¿no? Pero la prohibición de la cría dentro de los propios delfinarios, ¿no? Que las especies no tengan descendencia para no mantener esa estirpe, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que incluso con las especies que hay en cautividad, ¿no? Ya tiene mucho tiempo, o si se reintroduce en el medio no sobreviviría. Mi punto de vista es, igual que se invierte tanto dinero en los delfinarios, que dan millones de euros, que se invierte en programas de reinserción de estos animales de recuperación, y que quizá ese animal prefiera vivir 3 meses en la libertad y sentir lo que era surcar una ola o depredar, aunque luego muera, que vivir 5 años más en una piscina clorada, saltando y dando volteretas con una pelota, ¿no? Eso qué vida es. Es algo egocéntrico y antropocentrista al pensar que el animal disfruta de eso y que encima decimos orgullosos que estamos haciendo ciencia gracias a esos delfines. Cuando qué ciencia está sacando, qué datos son de reales tener un animal encarcelado. O sea, es como si yo te digo, voy a hacerte datos, voy a tomarte analítica, voy a hacerte, yo qué sé, todos los días vamos a terapia junto de psicólogo cuando estás encerrado toda tu vida. No va a ser unos datos normales, unos datos control, por así decirlo, un animal en su libertad. Eso no está feliz, ¿sabes? Ya, ya, ya. Sí, pero es verdad que es curioso porque realmente cuando hablas de los delfines, o sea, la experiencia de ver a un delfín en selva marina, digamos, eh, él hace movimientos, él hace espectáculos que alguien, digamos, le ha enseñado, pero ¿cómo le enseña a hacer eso? Y si se lo enseña,
él tiene la voluntad o si es tan inteligente de decir no. Ujú. Bueno, por lo que yo puedo opinar personalmente, sin ser yo tampoco un etólogo, un experto en comportamiento y de haber vivido todos los delfinarios, es que al final el delfín muchas veces, por ejemplo, con el entrenador desarrolla un vínculo muy especial, pero porque es su único manera de ser feliz, ¿sabes? Decir, oye, esta persona me está cuidando. Eh, Porque si no pasa el día entero confinado, muchas veces después de los shows los meten en piscinas más pequeñas. Entonces, bueno, al final es como si fuesen perros, ¿no? La recompensa, esto, el premio positivo, como se diga, de lo muevo hacia acá, te doy un pescadito y van aprendiendo. Pero para mí eso no significa que el delfín sea feliz. O porque haga no significa que el delfín se está pasando genial, ¿no? O sea, si tú analizas el perro, cuando tú coges la correa y te acercas a él como que le vas a sacar a pasear, como la persona más feliz del mundo, el animal más feliz del mundo. O sea, que él realmente necesita el salir a la calle. O sea, que si tú te pones a analizar en lo que es un delfín y tú te metes en el papel y en la piel de él, yo creo que te entra esta angustia. O sea, si tú después de hacer un show, el cual a lo mejor has tenido media hora que te has divertido, te meten en una, bueno, pecera de un tamaño en el cual simplemente da círculos, es angustioso, ¿no? O sea, es como si vives en tu cuarto de por vida y no Literal. y no ves a nadie, o Sí, sea, tiene que ser sí. horroroso. Y eso que hay delfines y tal que han sufrido orcas, depresiones puras, de darse golpes contra la cabeza, contra el cristal, de incluso se hablaba de dejar de respirar voluntariamente. Entonces, cuando ves eso, dices, "Tú, es que esto no es posible, ¿sabes?". Yo de chico he ido a un marino, yo he ido a zoológico. Creo que la conciencia cambió un montón y la educación hacia que vemos. Y creo que muchas veces hay gente que dice, no, pero es que yo no tengo la suerte de vivir, yo qué sé, en el Polo Norte o en el Polo Sur, mejor dicho, para ver pingüinos. Digo, ya, pero es que no significa que tengas que verlo en la vida. No, no, Que más que nada no puede hacer todo en la vida. yo tampoco seguramente veo un montón de animales porque no puedo permitírmelo o no están o ya no me cuadra. Pero para eso están los documentales y tal. Y el decir, no, como excusa, como yo no puedo ir, vamos a traerle un centro y vamos a tener pingüinos en Málaga, creo que es algo egoísta por parte del ser humano. He estado viendo últimamente muchos vídeos tuyos en el Mediterráneo en el que hemos visto especies que a lo mejor no son tan comunes, pero sin embargo eso choca un poco con lo que está pasando, digamos, o sea, con que nosotros, el ser humano, estamos despreciando más que nunca la naturaleza, pero luego están apareciendo especies que en otra época a lo mejor no las veríamos. ¿Por qué crees que ocurre eso? Es muy complicado. O sea, yo no tengo una respuesta exacta porque pueden ser miles de variables que confluyen en un momento exacto y propician esto, ¿no? O pueden ser ciclos de cada 10 años. Y hablábamos, por ejemplo, de eso, la ballena jorobada que se vio, lo vimos hace un mes, que se había visto en 2016 otro individuo también juvenil. Puede ser que haya habido un poniente muy predominante, el fenómeno del niño y la niña, que es una oscilación también en las corrientes, sobre todo hacia la zona de Sudamérica, pero que afecta a la dinámica oceánica global. Puede que también haya tenido presencia, puede que las danas y muchas lluvias hayan hecho que haya mucha materia orgánica y nutrientes y que ahora prolifere todo. No lo sabemos, tendríamos que hacer una investigación con una escala temporal grande y tener datos de muchos años para decir, oye, aquí ha habido realmente un pico muy distinto en clorofila que ha hecho que haya luego más fitoplancton. O hay mucho hierro porque ha habido mucho terral o, bueno, vientos del Sáhara, lo que sea, que ha traído el hierro que es cofactor de no sé cuánto. Entonces, la red trófica o el ecosistema, por ejemplo, oceánico, por así decirlo, no es como el terrestre, que hay, por así decirlo, como un número de conexiones más definidas. Aquí todavía no sabemos muy bien si resulta que este pez tiene algo que ver con otro pez que está a 100 metros, porque resulta que los huevos de esto cuando pone la corriente los lleva y resulta que se alimenta. Todavía hay tanto que explorar del mar que sabemos muy, muy poco. Entonces eso es lo complicado, tener certeza de algo por un hecho puntual a día de hoy. Como hemos hablado antes, tú te encantan los tiburones, es tu pasión, desde pequeño siempre te ha encantado la mar. Me parece la hostia dedicarte a lo que te gusta y más si realmente es un hobby aparte de un trabajo. ¿Se puede vivir de esto? O sea, ¿se puede vivir de ser un biólogo marino que encima la pasión va un poco por encima de lo que es el trabajo? Ujú. Yo te hablo de mi caso personal. O sea, yo a día de hoy, yo no vivo de la investigación. Nosotros tenemos una ONG y al final te basas en, tenemos contratos menores, tienes que estar todo el rato viendo grants, ¿no? Como becas europeas, públicas, público-privadas, que eso de por sí, normalmente las instituciones grandes ya tienen una persona contratada que sabe redactar, porque redactar todo eso es muy tedioso, muchos papeles, la mayoría te rechazan porque no cumplen el objetivo en el plazo determinado. Entonces, nosotros vamos poco a poco
Somos cuatro al final jóvenes de 28, 29, 30 años cumpliendo un sueño, pero para mí me parece, o sea, estoy bien con eso. Voy avanzando y me permite irme a Tenerife a investigar al ritmo que tenga que ir. Y con eso guay. Y creo que yo al final me he desarrollado en un ámbito que me apetecía, que a mí siempre me ha gustado divulgar y las redes sociales me han ayudado cuando empecé el formato Reels, por ejemplo, y he encontrado una vía principal, por ejemplo, económica a mi punto de vista, que sería la divulgación con marcas, con instituciones, asesorías más ambientales quizás, spots, los safaris y poco a poco ir trabajando en mi imagen personal también como biólogo marino. A mí a veces todavía me choca cuando me dicen experto en, yo me veo joven y hay gente muchísimo más experta que yo y que pues no salen en la tele o no salen en las redes sociales y no por ello son peores que yo, ni mucho menos. O sea, yo tengo tanto que aprender que son ignorantes en la gran mayoría de cosas. Pero creo que yo he encontrado mi manera de vivir en la multidisciplinaridad. Hay gente que a lo mejor es biólogo marino y dice, mira, yo es que me he metido en farmacología marina y cogemos los corales, cogemos las moléculas que tienen y las usamos para la medicina y tratamiento del cáncer. Pues a lo mejor ahí sí vives de puta madre como un rey y te vas yo que sea a California y tienes tu sueldaco y no has tenido problema nunca. Pero en España investigar y encima en campos tan complejos y tan costosos como puede ser en mar abierto, hace que sea complicado, sobre todo emprender. Quizás si te haces un doctorado, trabajas para la universidad, 4 años de doctorado, sueldo regulinchi, quizás sí, pero yo no me veía ahí. Yo creo que con solo mirar para allá, la palabra experto, o sea, conocemos el mar realmente, o sea, que no vemos el fin, no No, vemos ni el fin, pero ni a lo largo, ni en las profundidades. Y después de eso hay un país y luego hay otro, y o sea, bueno, ¿cuánto conocemos del mar? pues yo diría, por ejemplo, a nivel experto, al final te haces experto en un campo muy específico. Yo soy experto en, me lo invento, en calamares o calamares del Mediterráneo, pero no eres experto en el mar. O No, sea, pero calamares del Mediterráneo ya es una especie de una zona de, sí, ¿sabes? O sea, sí. que Y aún así tiene ser, por ejemplo, que son lo que hace la taxonomía, de llega un gusano en una placa de un submarino y dice, este es esta especie o esta es nueva. Esos son para mí lo más friki en el buen sentido de esta gente se estudia característica por característica, que este es casi igual que otro, pero tiene un puntito distinto en el vientre que hace que sea otra especie, ¿no? Eso es lo complicado. Si te vas a estudiar horizontalmente, sí está más estudiado porque la superficie es más fácil, pero a medida que va hacia abajo, el factor limitante es la presión. Hacer maquinaria o personas que vayan a esas profundidades es lo más difícil, ¿no? Si hablamos de las capas de profundidad, las capas abisales y adales que van desde los 1000, 2000 metros hasta los 11.000, como en la fosa Mariana, ¿no? Que es la capa, el lugar más profundo del océano, conocemos 1%, 2, 3, muy poco. Entonces, cada vez que se baja se ve algo nuevo y es muy complicado. Creo que con suerte el mes que viene estaré yo en un submarino, será mi primera vez, que estaremos en, no sé si son 400 metros de profundidad o así, ¡guau! y para mí eso es un sueño, que creo que voy a poder cumplir cuando pasas la zona fótica, ¿no? De luz y empieza ya esa parte oscura con organismos bioluminiscentes, parece que estás en el espacio, ¿no? Con alienígenas. Pues eso es una suerte que hay menos gente quizá que haya ido a 2000, 3000 metros de profundidad que al espacio incluso. Entonces, ¿Y no te da respeto, no te da miedo, tío? me da respeto, pero a la vez, no sé, es como si tú le dices a un Porque surfista que va a Nazaret, de no te da miedo meterte en la ola de 20 metros, pero es tu vida, ¿no? Es como el sumum de la cima de un biólogo marino para mí, pues, o estar con una jorobada en pero la ballena. dentro de un submarino es como que ya pierdes tú un poco el control, o sea, que ya Sí, no, sí. ya no eres tú dueño de tu movimiento y de lo que tú estás haciendo, ¿sabes? Eso sí, pero bueno, como ¿Quién conduce? ¿Quién conduce? hay un piloto, hay una certificación que tiene que llevar, hay unos técnicos que se hacen un test previo a la inmersión, pero bueno, el riesgo siempre está. Ya vimos hace unos meses que fueron hacia el Titanic, ¿no? Que implosionó y creo que no estaba muy bien preparado o algo así, pero you ¿Y, never know. y cómo una experiencia de esas características no estás bien preparada, estudiada? Bueno, también creo que la complejidad, no, no soy experto en esto, pero creo que muchas veces son cosas tan únicas que las certificaciones se hacen casi por empresas muy particulares y que a lo mejor esa empresa estaba preparada para unos buceos más someros y a lo mejor fue más profundo, no lo sé exactamente, pero creo que leí como que el submarino no estaba como en sus máximas para hacer ese viaje con turistas a esa profundidad.
Yo conocí, bueno, a uno de los que hicieron, conocían a los de submarino que hizo, lo diré, James Cameron, que fue el que bajó a las fosas Marianas. Además puso, creo que era, lo comentaba, creo que en otro podcast, en un Rolex pusieron como en un brazo del submarino que tenía un bisel así de gordo como para decir que Rolex se bajaba a lo más profundo, ¿no? Y creo que ese submarino me dijo que estaba hecho para un buceo casi, que luego se quemó la batería y como quizás los coches, prototipos, cosas que dices tú, es que esto a nivel eléctrico, sistema de ingeniería, está muy limitado porque nosotros mismos somos los que estamos creando, estamos abriendo el camino, ¿no? Entonces creo que ahí reside la complejidad y que siempre al final con esa presión, quizá cualquier mínimo fallo implica un desastre absoluto, ¿no? No hay riesgo, o sea, no hay posibilidad de error. ¿Cuál es el objetivo de la experiencia que va a ir el mes que viene? Es de investigación de tiburones de profundidad. Entonces la idea es poner cebo en el submarino, vamos a convertirlo en una propia caja con comida para que lleguen tiburones de profundidad y poder grabarlos con láseres también para poder medirlos y ver un poco qué hay en esas profundidades en Archipiélago Canario, en Tenerife. Eso, o sea, es algo que va con tus fondos propios, que va subvencionado, es Nos con... llamaron, la empresa del submarino ha llamado a diferentes investigadores, bueno, internacionales y nacionales, y para sumarse a la misión. Entonces, bueno, ¿Y por suerte está todo pagado y vamos como científicos a obtener los datos que podamos. cuántas personas vais? Caben en el submarino 3 o 4 personas máximo a la vez. ¿Y cuánto dura la experiencia? No lo sé, no sé cuánto dura, creo que tenía autonomía, incluso 3, 4 horas, no lo sé. Pero bueno, y hay que hacer también su preparación mental. Yo me acuerdo cuando me metí, pero fuera del agua, decía, tío, aquí, yo qué sé, con los nervios, desde si tengo pipí, popó, te da un yari, te da un ataque de ansiedad, No, no, todo hay un protocolo, incluso hay un protocolo, si el piloto se desmaya o se muere, cómo subir a superficie, ¿no? Para que todo el mundo sepa. Pues claro. bueno, mi padre está asustado, pero Yo lo por otro estaría. lado, Sí, es lo que te sabe que digo es mi yo. sueño. Yo no podría pasar de la roca esa más allá, o sea, imagínate meterme en un submarino. Me gustaría que volviésemos un poco al tema de los tiburones y también de lo que es la mar. ¿Hay tiburones en el Mediterráneo o no hay tiburones en el Mediterráneo? Hay, pero cada vez hay menos. La sobrepesca que hemos hecho, y por ejemplo, el palangre, es una pesca, son líneas de anzuelo, pues sobre todo se intenta pescar el pez espada y muchas veces cae de la tintorera, por ejemplo. El cazón que consumimos en adobo es tiburón, que la gente no lo sabe. El caldo de pintarroja, la pintarroja también es un tiburón. El marrajo, casi todos ya están en peligro crítico, hay moratorias, no se puede ni pescar. Te venden tiburón cuando no es tiburón, como pasa con el cazón, que te dan otra especie de cazón que ya no es la de aquí porque está en peligro. Entonces, existen, el mar Mediterráneo ha sido rico en tiburones, pero cada vez hay menos porque está todo sobreexplotado y la degradación de hábitats y la pesca se han cepillado a la gran mayoría de tiburones. Es que yo creo que eso también es un problema como que deberíamos saber, en el caso de que ya que lo hacemos mal, buscar una vía para que al menos eso que hacemos mal le demos una solución, ¿no? O sea, quiero decir, si yo hago una pesca masiva y me llevo por delante especies que no quiero, deberíamos darle un uso al menos, ¿no? O sea, no deberíamos al menos que esas especies las cuales estamos, digamos, pescándolas por tamaños que no nos corresponden, deberíamos al menos intentar buscar una vía, ¿no? ¿O no? ¿Tú te refieres a que ya que las pescamos sin querer que no las comamos, Sí, dices? bueno, que nos las comamos, que hagamos algún alimento de ello, digamos, al final no deja de ser, un alimento, aunque esté La gran mayoría de la pesca muchas veces se usa para piensos de acuicultura, por ejemplo. Si no son piensos vegetales y tal, la morralla muchas veces se machaca y se usa para piensos, pero reside al final en, por un lado, para mí, en un sobreconsumo de, igual que la carne o lo que sea, ¿no? Es decir, es que todos los días tú vas al súper y tienes, yo qué sé, lenguado, trucha, rodada, de lo que sea. Y si no es de aquí, y que ya no es salvaje, es de acuicultura. Eso es otro tema aparte, también con debate, ¿no? De cómo es sostenible la acuicultura, el impacto que tiene, si es de interior, de exterior. Pero bueno, que para mí reside en que tenemos un sobreconsumo de pesca a día de hoy, que quizá tendría que ser, pienso yo, como si fuese las temporadas de la fruta, de ahora en Málaga se puede pescar por la flota con las nasas los pulpos, pues luego no hay pulpo. Y ya está. Quizá debería ser así para tener un tiempo de regeneración del mar, que si se lo damos, el mar y la naturaleza es súper sabia. Si nosotros nos vamos, seguirá aquí. Y ya hemos visto civilizaciones que quedan totalmente sepultadas por la jungla y la vida vuelve, por ejemplo, ¿no? O en el océano. yo creo eso es evidente en base a la oferta o la demanda. Si los precios suben, significa que puede ser que haya más demanda, pero también puede ser que haya menos oferta. Por A lo supuesto. mejor que, realmente estamos bajando la cantidad de animales que existen, para el consumo propio y no queremos verlo. Y luego,
¿dónde está el límite? O sea, ¿dónde está ese momento en el que decimos, hostia, es que si estamos consumiendo 1000 vacas al día y existen o el nacimiento de 500 vacas al día, hay un momento Sí, que en 2 años es así, así. Hay especies que ya son carísimas, que si la anguila, por ejemplo, la concha fina, la zamburiña, todo eso, es que no es que sea cara porque sea elitista o sea, es porque no hay, que no hay. Y los caladeros de donde venían antes ya no tienen y ahora se cogen de otros lados y te venden pescado fresco cuando es congelado y es, es complejo, la verdad. no, el pescado salvaje se ha vuelto un producto de lujo, o sea, y encima lo peor es que se ha vuelto un producto de lujo y no se consume, eso significa que hay poco pescado salvaje, o sea, la dorada desde 30 € el kilo, a por mayor, o sea, la concha fina, pues una unidad 3 €, las coquinas, entonces lo que está claro es que hay poco y que encima estamos haciendo un mal uso de ello, que no lo estamos regulando y que podemos terminar con la especie, evidentemente. Ujú. Sí, al final, siempre recalco, yo no. Para mí los pescadores no son enemigos, un pescador que hace las cosas bien. Nosotros colaboramos con los pescadores, le preguntamos cosas. Eh, Siempre está esa imagen entre el biólogo y el pescador como si fuesen enemigos, ¿no? Y al revés, nos podemos aportar un montón y la gente que lo hace bien, oye, yo chapo con ellos, no soy una persona radical de toda la pesca es mala. A nivel global, pues ahora mismo hay una sobrepesca, eso es cierto, pero pienso que la gente que lo intenta hacer bien merece su hueco y que muchas veces son los que mayores conocedores del mar son los que más horas pasan en el mar. Entonces, como de, oye, pues hay que acogerlo, intentar escucharlo, que le pedimos mucho, pero lo damos muy poco muchas veces. Igualmente eso es la cadena alimenticia, o sea, si la rompemos o la saltamos, también puede haber problemas. O sea, hay especies que están obligadas a ser consumidas, aunque no en un excesivo, pero ¿qué ocurriría si, por ejemplo, terminamos con una especie que es el que el tiburón consume? Ahora ese tiburón, ¿qué es lo que busca? Ujú. Bueno, ahí lo que se llama un efecto de cascada trófica, tú quitas un eslabón y puede que colapse todo el ecosistema, sobre todo si son especies clave, que son especies que, aunque tengan menor número, tienen un papel muy importante, ¿no? Puede ser los tiburones, grandes depredadores, o desde la base, si quitamos, por ejemplo, la pradera de marina, ¿no? Si tú quitas la base del sustento donde vive lo pequeño, de pronto ya todo peta hacia arriba, ¿no? Entonces, lo importante es eso, regularlo, pero en ningún momento nosotros somos, a día de hoy quizás más, pero no somos los modeladores, no somos dioses, ¿no? Nosotros no tenemos la potestad para decir, oye, ahora el tiburón va a comer esto o aquello, sobre todo en especies tan salvajes. Creo que ha pasado parecido en la tierra, que es más fácil, que ya incluso hay animales salvajes que veíamos antes, quizá como, no sé, jabalí, etcétera, sin yo tampoco ser el experto en cinegética, pero quizás es que ya le hemos ganado tanto terreno a la naturaleza que esos animales buscan zonas más cercanas que ya son urbanitas, ¿no? Y ahí es donde tenemos el problema de, oye, es que no hay naturaleza ni depredadores para que esto para que sean presas ellos mismos, ¿no? Ese es el problema. Bueno, de hecho lo hemos visto, los 2 que somos de Málaga, que recientemente y desde hace un tiempo, los jabalíes aparecen en la ciudad. ¿Por qué ocurre eso? Ujú. Yo no lo sé exactamente. Creo que tiene que ver con eso de cada vez le comemos más terreno a la naturaleza y a su hábitat natural y que no existen quizás depredadores de esos jabalíes. Pero hasta ahí te puedo decir sin marcarme un triple y que luego me maten la gente que sepa. Me gustaría que volviésemos un poco al tema del mar, que quería comentarte antes algo. ¿Por qué crees que nos da miedo entrar al mar? O sea, ¿tú crees que realmente esa sensación se puede luchar contra ella o que realmente tenemos que tener miedo? Bueno, yo creo que tenemos miedo porque no es nuestro campo, o sea, no es nuestro medio natural. Nosotros estamos hechos para caminar, somos bípedos y de una manera que te encuentres en un sitio donde el 75% de tu cuerpo no lo controla, tu cámara solo está aquí, hay animales que no conocemos y cosas que no tenemos control, como una corriente, pues tu cuerpo hace que esté en alerta. Entonces, creo que si puedes cambiarlo, familiarizándote con ese tipo de situaciones, paulatinamente, no creo que sea buena una terapia de choque que yo te tire de pronto con un mar rugiendo lleno de olas y sálvate, pero es cuestión de entrenamiento, como el que al final va a la montaña y sube los 8K, o en cosas más extremas como el que es soldado y dice, ya no están pegando tiros, ¿no? Y se fuma el piti y se mete en la trinchera. Todo lo normaliza en la vida, pienso yo, para lo bueno, para lo malo. Entonces, cuestión de práctica.
¿Y en el Mediterráneo deberíamos tener miedo? O sea, ¿nos puede pasar algo en el Mediterráneo o no? Yo digo siempre, por desgracia, ojalá te apareciese un tiburón, Sí. porque con lo poco que hay ya, pero bueno, hay que seguir luchando por ello, que es un mar súper rico dentro de lo que queda y que si le damos cancha se recuperará. Y aquí ha habido de todo y está habiendo ahora de todo. ¿Qué es el ser humano para el tiburón? O sea, ¿cómo ve el tiburón al ser humano en su hábitat natural? Algo distinto, nuevo y que puede producirle curiosidad. También depende de qué especie. Hay tiburones, si te vas ahora a Maldivas, tú por ejemplo, y vas a ver los chiquititos, los de punta negra de arrecife que están en la orilla, es que eres un cero a la izquierda. Son tiburones más chicos, ellos pescan peces pequeños y tú no eres nada, seguramente eres algo a evitar porque eres más grande. Otra cosa son los factores que pueden variar de aguas turbias, tú estás chapoteando, quizás no lo sabes, pero hay restos de algún animal que esté en descomposición o una presa, están compitiendo entre ellos y puede hacer que todos esos factores propicien un mordisco exploratorio, porque portantean que eres, y aunque luego te suelten quizás pueda producirse un desastre, pero en general tú puedes ser o una curiosidad, lo que se llama en inglés POE, un point of interest, se llama, un punto de interés, o nada. Entonces, la gran mayoría de veces queda en nada, pueden venir, pueden curiosar y se van igual, pero por regla general tú no eres alimento de los tiburones, no eres su presa, no tienes la morfología de una presa como ellos, no tienes el aporte de grasa, por ejemplo, que tiene lo que ellos buscan normalmente, pero tenemos más de 500 especies de tiburones. Entonces, no se puede generalizar tampoco con todas, ¿no? A lo mejor entonces por eso, no llega a comerte, digamos, te muerde y se va, ¿no? Porque realmente no eres lo que él Sí, busca, ¿no? la gran mayoría de veces pasa eso, que los mordiscos, más que ataques, ¿no? Por así decirlo, de todos esos factores que se propician, pues de pronto muerde, dice, esto no me interesa, suelto. Esa es la gran mayoría de veces. Luego hay desgracias que si analizas los contextos muchas veces tienen sentido. Hace que fue un mes o 2 meses hubo un ataque de tiburón en Israel, por ejemplo. Una playa, una central térmica que emite aguas residuales de estas que son 20 grados más, ha creado como un microecosistema de aguas más cálidas donde los tiburones han llegado y su metabolismo y tal se encuentran cómodos. Pues los bañistas allí lo que hacen es meterse y veías vídeos de la gente intentando coger los tiburones de la cola, tiburones que son grandotes, que podrían matarte, y encima está en un estuario, en una zona de río que llega al mar y que esa materia orgánica, incluso restos de animales, llega y se ¿Qué desemboca tipo de allí. tiburón? El dusky, el silky, como el sedoso y el otro en español no sé si tiene nombre. Pero bueno, grandote, así, típica imagen de tiburón clásico. Y pues la gente entre que se baña en aguas turbias, intenta coger los tiburones y hay aporte de animales muertos, genera una posible situación de peligro. Entonces, cuando se produce el desastre, ¿qué malos son los tiburones? Quizá no sea eso, sino de ya te has metido en el lugar que no debería un animal que está hecho para depredar de una manera muy eficiente. Pero a lo mejor le debería dar la vuelta a la tortilla, es como, ¿qué harías si él es quien te invade a ti? O sea, es como, ¿qué harías si el animal es quien te molesta a ti? Tú actuarías, digamos, ¿no? O sea, si te llega un perro y te intenta morder, tú actúas o sales corriendo, o Ujú. pues yo creo que si le das la vuelta a la tortilla se podría un poco Sí, entender todo, ¿no? dentro de que nosotros somos los que nos metemos en su medio todo el rato, ¿no? Claro, claro, además, Somos los invitados y obviamente yo siempre que voy con clientes, por ejemplo, al mar a ver tiburones, yo llevo ojo todo el rato, visión 360 y voy intentando analizar todos los comportamientos. Si veo que hay algo, hay poses, aletas que se ponen las pectorales hacia abajo, giros muy bruscos, eso pueden ser señales de, oye, este tiburón está cogiendo dominancia. Hay personalidades distintas incluso entre los tiburones, ¿no? Y decir, creo que es momento de salirnos. Nos pasó en Azores, teníamos 8 o 9 tiburones azules adultos, algunos muy dominantes que te pasaban muy cerca y fue como de, oye, no podemos controlar a todos los clientes con todos los tiburones que hay, salimos todos para arriba progresivamente de dos en dos y para que sea seguro. Y la culpa no es del tiburón. El tiburón al claro, final claro. es atraído por sangre o por tripa, viene con olfateando comida y entra en un mood de aquí hay presa. ¿Tú Y, llegas a estar al 100% relajado una vez estás ahí abajo y tienes tiburones al lado? mm, o sea, encuentro una paz, quizás es como, yo qué sé, el que es piloto de Fórmula 1 me lo invento, ¿no? Pero hay una tensión propia del encuentro, disfruto en él, pero nunca me relajo, nunca me confío del todo, porque cuando te confías, siempre que llega uno, a lo mejor de pronto llega otro y te llega por la espalda y él, pues a lo mejor te curiosea. Normalmente no se produce un ataque automático de ¡fua!
hay como pasos. Hay tiburones que pueden hacer menos pasos, según aunque sea la misma especie, distintas especies, pero yo siempre estoy mirando todo el rato a mi alrededor. Cada vez que subo, giro, miro abajo, arriba, veo cómo se comporta Eso y te gusta, o sea, cuando estás ahí no solo verlo y disfrutar, sino estudiar su movimiento, ¿no? Porque realmente sí, sí, te sientes que lo que estás haciendo puede ser complejo y la experiencia sí, puede acabar sí. mal, ¿no? Claro, o sea, es cero broma. Yo se lo digo a los clientes. Muchas veces ellos pasan del miedo a como paz, ¿no? De no me ha hecho nada, ya me relajo, buceo, sigo al tiburón. Es como, amigo, mantente aquí y haz lo que yo te diga. No porque sea mejor que tú, es porque esto no es una montaña rusa, ¿sabes? En plan, hay siempre un factor de riesgo. Y quien diga que no, miente. Incluso en función de la especie, una especie que tú a lo mejor consideras que es menos agresiva o que los estudios han demostrado que son menos agresivas, siguen manteniendo el respeto y la distancia como diciendo, oye, que nunca se sabe cómo puede actuar. Ujú. Bueno, depende de la especie. Si son especies muy pequeñitas, dices tú, oye, pues que al final es como un pescadito, ¿no? Otra, por ejemplo, la típica de Maldivas, el tiburón nodriza, que todo el mundo se hace los vídeos estos con el dron, son como marroncitos. Pues la gente lo ha hecho tan mal que aunque sean tiburones de fondo que normalmente succionan la arena y trituran, tienen como dientes, parecen como más muelas, por así decirlo, pues ves vídeos fatales de influencer que se tira, se mete justo donde está el tiburón y le mete de lleno encima y al final lo que está haciendo es invadir el espacio del tiburón. Y Bueno, por y mucho hacerle que sea daño a lo mejor, pacífico, claro. el tiburón acaba teniendo una respuesta aversiva, pero no porque el tiburón sea un mamón, es porque tú te lo has buscado. Entonces, hacerlo bien y aún así siempre con cautela y que puedes estar tranquilo, que o sea que es una experiencia increíble y gózatelo, que va a vivir un momento mágico. Pero no pienses que es un Yorkshire. Me gustaría que hemos estado hablando antes, que le diésemos valor al Mediterráneo, sobre todo que nos contase la experiencia que estás haciendo ahora del safari marino que estáis, bueno, disfrutando ahora. Me gustaría que nos las contase un poco y sobre todo que la gente sepa cómo pueden vivirla. Ujú. Pues el safari se llama, le hemos llamado Open Water Adventure. La logística la pone mi amigo Boichi, que tiene el centro de buceo allí en la herradura, se llama Open Water La Herradura. Y yo que venía de Canarias y de ver que estilo Baja California y tal, que se hace mucho ese tipo de práctica, de safari, salir a navegar con la intención de buscar qué aparece, ¿no? Con equipo de snorkel como mucho, aleta gafa y tubo y salirte, entrar, sentirte aventurero, explorador por un día. Este año está siendo un año muy inusual en el Mediterráneo, estamos teniendo manta, bueno, ballena jorobada, que aunque con los cetáceos no se puede meter uno en el agua, pero está viendo muchísima vida. Los peces luna están a tope, peces espada, marlin. Dijimos, tío, vamos a crear una experiencia así, a ver qué tal va. Y empezamos la semana pasada oficialmente, tuvimos 2 sold out y una experiencia muy chula en la que os incluimos todo. Yo estoy con otros compañeros, con Rodri también como divulgador y como biólogo a bordo para todas las dudas que tengan, para guiar bajo el agua, que la gente se sienta segura. Es para todos los públicos, no hace falta tener ningún tipo de certificación y al final te hace conocedor de tu tierra, te da ese valor añadido para luego quererla más todavía y que está muy chulo, que ahora mismo está todo muy loco y que merece la pena venirse. ¿Y se puede decir por qué zona lo está Sí, nosotros implementando? salimos desde la Herradura y abarcamos un poco entre, desde, por así decirlo, Motriz y Salobreña, hacia el paraje de Mar o Cerro Gordo y hacia Nerja principalmente. Em, ¿Sabe el precio un poco también para que la gente o eso no se Bueno, sabe? O tal, no, se pongan en contacto con la oscila, empresa. sí, se puede meter en contacto, porque también hacemos precios privados, pero entre 4 horas de salida, entre los 80 y 100 euros estamos viendo ahí también, porque estamos ahora, pues bueno, gastos de gasolina, de Sí, incluir. un proyecto nuevo y que no se Sí, sabe al sí, 100% los estamos márgenes y que tanteando, justo ahora mismo estamos con esos márgenes, pero bueno, que serán siempre precios justos y acorde a lo que estamos gastando dentro del beneficio que tengamos que tener, ¿no? Pero que tampoco es nada que no. Por ahora no creo que nos hagamos millonarios con el Safari per se, por nada más que la gasolina que se gasta en una FOE durante 5 horas, la gente no lo sabe. ¿y grupos de cuántos? Máximo 10 personas para ir cómodos, tranquilos y que haya atención para todo el mundo. Pues ya sabéis, chicos, si queréis vivir una experiencia inolvidable en el Mediterráneo, bueno, pues eso, que muchas veces cuando hablamos de especies marinas y tal, nos vamos un poco a paraísos de agua cristalina, pero aquí Charlie, que yo creo que entiende un poco más de nosotros de la mar, nos está diciendo que la experiencia puede ser 100%. inolvidable. Poneros en contacto con la empresa y seguro que La gente está flipando. O sea, ver, el otro día vimos manta 2 días seguidos. Solo hay un género de manta en todo el Mediterráneo. Está bastante protegida y jamás se había visto en la herradura como se está viendo ahora, ni creo que nunca, por así decirlo. Y tenemos ahora una fiesta de manta, estamos analizando, estamos estudiándola, hemos visto cosas que no se habían visto nunca de comportamiento.
Entonces, bueno, que la gente que es consciente viene y dice, Dios mío, ¿cómo estoy viendo yo una manta entre Málaga y Granada? Y la gente que es consciente, o sea, que no es consciente, cuando lo es, dicen, wow, en plan, creo que acabo de vivir algo mágico que no, todavía no lo tengo procesado, ¿no? Manta que no raya, que antes me lo has Exacto. dicho y yo creo que mucha gente puede confundirlo como yo, porque yo sí te he dicho, alguna vez yo he visto raya, pero claro, ¿cuál es la diferencia? Ujú. Bueno, yo siempre digo, todas las mantas son rayas, pero no todas las rayas son mantas. Las mantas son de alimentación planctónica, son filtradoras, tienen dos aletas cefálicas que son como esos cuernos que hacen como un embudo para canalizar el plancton y tienen la boca en posición delantera, ¿no? Las rayas, hay muchas, desde, yo qué sé, la tembladera, las rayas que puedes ver incluso en una pescadería, tienen la boca abajo, se alimentan succionando de pequeños crustáceos, etcétera y tienen ese aguijón también atrás. Entonces, unas son planctónicas, de depredación filtradora, por así decirlo, y las otras sí se alimentan de otro organismo. Las mantas son pelágicas, de mar abierto, y las otras pues las puedes ver en el fondo, etc. Bueno, pues Charlie, yo creo que nos has dado una charla impresionante de lo que conoces de tu profesión, del mar, del estudio que hay por detrás, que yo creo que por cómo hablas y lo que nos has contado se nota que hay un gran trabajo, no solo de visualización, sino de codos y de análisis, de la oficina seguro que también, y con libros y con documentales. Y nada, quería darte las gracias por habernos acompañado en este podcast que hemos hecho hoy aquí en un sitio diferente y sobre todo, pues, por habernos dado la oportunidad de poder escucharte y que nos contase Nada, quién es y lo que hace. gracias a ti. Y tenemos pendiente una aventura en el mar que te venga tú con el equipo, lo que sea, estáis todos invitados a buscar las maravillas del Mediterráneo y que las veáis con vuestro ojo. Yo ya te digo que yo te voy a dar el contacto de una persona que con ella va a organizar cuándo lo vamos a hacer. Y le vamos a poner fecha, entre esta semana que viene le ponemos fecha a esa experiencia, que lo Perfecto. vamos a hacer al 100%. Y grabamos unos vídeos guapos y seguro que para redes y eso queda chulo. Si vemos manta, le pone a una hamburguesa un nombre de la manta. Lo veo. Que es verdad que muchas veces, imagino que cuando vosotros salís a los safaris, eh, no garantizáis la experiencia de ver todo, o sea, No, solo garantizáis que vayas a disfrutar, pero exacto. que nunca se Es lo que sabe. el mar te dé. Es como el que va a buscar la aurora boreal a Laponia y le pilla una semana nublado. No es mi culpa. O sea, si no, vete a un acuario. Ya, Y no ya. va de un acuario. Y no te vas a poder meter en el mar, que vivir la Literal. experiencia. Pues muchísimas gracias y esto ha sido Soy Fo Podcast. Chao, chao.